Buenas noches a todos. Vamos a calentar el brazo un ratito en lo que veo si se conecta alguien. Ya saben, es un buen ejercicio. Hacer círculos con todo el movimiento del brazo sin que el brazo toque la mesa. En los dos sentidos. En la manecilla del reloj y al contrario. Vamos a practicar un ratito aprovechando la hora y el día. Y de nuevo, aprovechando de que podemos transmitir en vivo desde el móvil, que es más cómodo. Si llenen su hoja, encimen los círculos. También estoy probando la plataforma para ver en qué momento es mejor transmitir. Y de todas formas el en vivo se queda disponible después de la transmisión. Ahí los dejo disponibles. Muchas gracias por el recibimiento de los en vivos. En los últimos dos o los más recientes hemos llegado a 119 vistas. Muchas gracias. Siempre agradezco el tiempo que le dedican al canal y a ver los videos. Vamos a hacer un poquito más de tiempo. Ya cuando esté disponible el video ustedes lo adelantan. Vamos en el minuto 4. Bueno, yo creo que ahora sí ya comenzamos. Vamos a poner nuestra hojita y vamos a darle zoom. Zoom. Ahí está. Para que se aprecie lo mejor posible. En el en vivo pasado dibujamos a Destiny del anime Tag Up Destiny, así como que la apertura de Tag Destiny, así como si así se llamara la música que él o la canción que él compuso. Vamos a volver a dibujar a Destiny, pero vamos a hacerlas de perfil. Bueno, como sigue siendo un rostro, vamos a iniciar con nuestro círculo base, más o menos a esta altura, ya con el brazo calientito, y hacemos un círculo de esta manera. Ahora, en vez de dividirlo en 4, vamos a trazar un círculo dentro de esta circunferencia y nos quedaría de esta manera.
Tomando como referencia la mitad del círculo y ligeramente hacia la derecha, si esta es la mitad, vamos a trazar una línea ligeramente hacia la derecha, de esta forma. Y ahora sí, trazamos una línea horizontal, cortando la mitad la circunferencia. Donde se cruzan estos puntos, vamos a delimitar nuestro primer renglón. La misma altura del renglón la hacemos a la parte de abajo. Y vamos a hacer un tercer renglón en la misma altura. Igual estamos usando la estructura básica, 3 renglones, solo que ahora de perfil. Vamos a ver qué tal nos queda. A partir de este punto donde se cruza la circunferencia con la línea del renglón, vamos a trazar una línea inclinada de esta manera. Aquí vamos a ubicar la nariz del personaje con un triángulo. Más o menos a la mitad del triángulo vamos a hacer una línea paralela a esta inclinada, de esta forma. Y más o menos a esta altura vamos a subir una línea dirigida hacia el punto. Y ya va tomando forma de perfil. Ya tenemos el cráneo, la nariz, la quijada. Más o menos a esta altura. Podemos trazar su cuellito. Vamos a ver qué tal nos queda. En esta parte de aquí nos vamos a encontrar con el ojo. Igual, más o menos a la mitad del renglón. Y a diferencia del ojo de frente, el de perfil va a ser como ovalado. Vamos a ejemplificar con el dibujo lo que acabo de decir. Más o menos a esta altura hacemos un poquito más arriba. Hacemos un trazo un poco curvo y casi de inmediato bajamos. Vamos a hacer un zoom para ver si se puede apreciar más. Ahí estamos. No cerramos el trazo porque aquí luego vamos a dibujar la esferita del ojo y el iris. Nos quedaría de esta forma. Aquí tendríamos la pupila, un efecto de reflejo, y ya más o menos está tomando forma. Para la nariz, para una nariz tipo anime, vamos a hacerla con esta curvatura. Y ya tenemos una nariz. Disculpen el movimiento. Ahí está.
Aprovechando que ya estamos en este punto, más o menos a esta altura, nos encontraríamos con la boca de nuestro personaje y los labios solamente los vamos a simbolizar de esta manera. Vamos a hacerlo un poquito más abajo porque se ve un poco extraño. Ahí está. Hola Jenny GM, gracias por conectarte. Estamos dibujando a Destiny, pero de perfil. Y en este cuadrante, como es un dibujo tipo anime, por debajo del ojo, aquí nos encontraríamos con su orejita, para compensar el tamaño de los ojos, que son muy grandes. Y hasta aquí. Gracias por el like. Vamos con la estructura básica de un rostro de perfil. Ya, pasamos de lo ya visto de frente, ahora a perfil. Vámonos un poquito más rápido, no se vaya a acabar la pila al celular. Vamos a hacer otra vez un zoom para ver si se aprecia. Ahí está. Vamos a definir los ojos, más o menos a esta altura, por el tipo de ojote que le estamos haciendo. Aquí vamos a encontrar su ceja, así de esta forma muy sencilla la simbolizamos. Igual, la misma técnica. El trazo de arriba vamos a hacerlo más grueso para simbolizar la presencia de las pestañas. Sin cerrar el trazo. Aquí jalamos unas líneas curvas y aquí unas pequeñitas. Y así de sencillo definimos un ojo. Para los ojos de Destiny tiene una especie como de circunferencia en esta parte. Vamos a delimitarla con azul. Todo lo que dibujo con tinta azul son trazos muy suaves. Igual vamos a hacer nuestras dos líneas de referencia. Y vamos a hacer un ashurado, vamos a hacer unas líneas que conforme nos vayamos acercando hacia la parte de arriba del ojo, se van a ir juntando más. Vamos a ir saturando más de líneas hasta que esté completamente saturado. Vamos a ver qué tal nos queda respetando los puntos de luz. Y por acá arriba más o menos se alcanza a apreciar. Lo que intenté hacer fue esto, más que ya tengo un espacio muy pequeño. Y Destiny tiene una especie como de sombra de color rojo. Vamos a dibujarla
por encima de lo que ya hicimos. Ahí tiene sus ojitos Destiny. Aprovechamos, solamente delineamos la ceja, el contorno del rostro. Vamos a quitar el zoom. Y vamos a atrevernos a hacerle su cabello. Le dibujamos su flequito. Solo con unas pequeñas líneas curvas. Vamos a dibujar mechoncitos de cabello encima de otro. Más o menos por aquí le damos el volumen. Vamos a definir que está por aquí. Vamos a hacerle unos mechoncitos de este lado, que esta parte de aquí del cabello, estos mechones largos, vamos a dibujárselos. Más o menos quedarían de esta forma, un poquito más grueso. Aquí le dibujamos su diadema. Un poquito más de volumen. En la parte de atrás tiene más corto el cabello. Tiene como en capas y como si fuera un triangulito. Vamos a hacer unas cuantas líneas para simbolizar el sentido del cabello. Y de esta forma sencilla ya hicimos a Destiny de perfil. El baño de juguetes, colecciones, gracias por conectarte, gracias por tu like. Muchas gracias por el comentario, gracias Jenny. Entonces, con la estructura ya solamente le damos volumen al cabello. Y ya acabamos de hacer a Destiny en perfil. Vamos a hacer otro dibujo antes de que se nos apague el celular. Aprovecho para agradecer a todos los nuevos suscriptores. Ya llegamos y ya pasamos los 1000 suscriptores, que es la primera meta que nos pide YouTube. Hola Anita, la familia Brujolandia aquí presente, muchas gracias. De Spy Family, ¿qué crees Jenny? Spy Family aún no he tenido tiempo de verla y ya van bien adelantados, ya tienen un montón de capítulos. Pero sí, empecé a ver el primer capítulo cuando engañan a una persona, se hacen pasar por ella, o por él, perdón, y reciben un paquete, creo. Ahí me quedé. Está muy padre, se ve muy bien la animación. La voy a tener que ver. El anime de Destiny es TAK, T-A-K-T, Op, de Opening, Destiny.
Esta Destiny es un musicato. Y prometo ver Spy for Family. No sé si se pronuncia así. Ahora vamos a hacer a Tank. Igual de Tack Up Destiny. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias. Y gracias a todos por la confianza y por el tiempo que le dedican. Vamos a hacerlo de frente. Igual iniciamos con nuestro círculo base. Dene las pasadas que necesite. Buenas noches, Anita. Este sí lo dividimos en 4. Ay, creo que pintaba mejor esto. En 4. Y donde se cruzan estos puntos, la circunferencia y la línea horizontal que dibujamos, vamos a trazar unas líneas inclinadas. Más o menos de esta forma. Repetimos lo mismo de este lado. Lo más parecido que se pueda. Más o menos a esta altura. Vamos a hacer y definir la altura del primer renglón. Y la repetimos hacia abajo. Y un tercer renglón más. Bueno, contamos con nuestros 3 renglones. Y en el renglón número 2 vamos a definir la mitad del renglón aproximadamente, y vamos a acomodar 5 círculos. Y nos quedarían de esta manera, todo igual. Confirmo todo lo que dibujo con azul. Son trazos muy ligeritos con su lápiz. Y pueden ser borrados. Brujo, bienvenido. Gracias por conectarte. Ya que tenemos ubicados los ojos. Igual, Brujo, muchas gracias. Somos 5 en vivo. Muy bien, muy bien. Nunca habíamos llegado a tantos. Vamos a hacer el zoom. Para que se aprecie lo más que se pueda los ojotes que le vamos a hacer. Para Tank, más o menos a esta altura, vamos a trazar una línea curva que sobresalga de esta circunferencia. Gracias, jugando con enfoque. Gracias por conectarte. Y muchas gracias. Es un logro de todos. Hacer una línea curva, pero va a terminar aquí abajito. Más o menos aquí. Vamos a hacer lo mismo como si fuera un balón de fútbol, pero no cerramos el trazo. Más o menos a esta altura. Vamos a hacer el iris del ojo. Y en medio de esta circunferencia, la pupila. Vamos a hacerle unos efectos de reflejo. Un efecto muy grandote aquí. Y uno chiquito por acá. Igual, ella tiene una circunferencia dentro del ojo. Más que no se alcanza a apreciar mucho. Y vamos a hacer un efecto espejo con este ojo en el ojo derecho. Nos llevamos la altura del ojo que acabamos de hacer. Y también de abajo para hacerlo lo más parecido posible. Bueno, empezamos en la misma altura. Nos dirigimos a esta línea de referencia. Y más o menos en este punto terminamos nuestra especie como de baloncito. Más o menos a esta altura terminamos sin cerrar el trazo. Vamos a dibujar el iris.
aquí en la mitad la pupila, un efecto de reflejo, y los circulitos tienen que tener la misma posición porque el reflejo de luz es el mismo. Aquí está la circunferencia interna del ojo. Sus cejas van a estar a esta altura. Así de fácil las definimos. Gracias, brujo, gracias por los likes. Ya llevamos 8, muchas gracias. Y seguimos siendo 5 conectados. Para la nariz tipo anime, de frente solamente hacemos un pequeño trazo así. Y más o menos a esta altura vamos a dibujarle sus labios con una línea curva pero no continua. Y lo ejemplifico a continuación. No nos quedaría así. No es necesario que hagamos el trazo completo, el cerebro se encarga de hacer el resto. Ya está tan acostumbrado a ver rostros que el cerebro solito los completa. En esta parte vamos a hacerle su barbilla, así muy delgadita. Llevamos un trazo hasta este punto, pero antes de llegar nos dirigimos para arriba. Hacemos lo mismo de este lado, lo más parecido que se pueda. Llevamos una línea inclinada hacia ese punto, pero antes de llegar aquí cambiamos de dirección y nos vamos para arriba, más o menos a la altura de los ojos. Vamos a hacer su cuellito, ¿sí? Muy delgadito. Igual, la misma técnica para, perdón, el movimiento. Como tengo zoom se ve más todavía. Y más porque estoy viendo los comentarios. Tengo que subirlos. Igual por debajo del ojo ubicamos sus orejitas para compensar los ojetes que le acabamos de dibujar. Santi, bienvenido. Santi, soy tu fan. Ya te vi cantando. Y emocionando al público y todo. Manejo del escenario. Manejo del público. Todo. Muchas felicidades, Santi. Y aprovechando el zoom, vamos a definir primero los ojos. La misma técnica. Vamos a engrosar el trazo de arriba. Empezamos desde aquí. Lo engrosamos en esta parte. Lo ensanchamos. Hacemos una especie como de triangulito. Aquí jalamos unas pestañitas. Y en la parte de abajo, muy finito, unas pestañitas así muy chiquititas. Vamos a definir el contorno del iris, respetando los puntos de reflejo. Y nos quedaría de esta forma. Vamos a hacer lo mismo en el ojo derecho. Vamos a engrosar el trazo de arriba. Terminamos en nuestro triangulito. Delgadito de aquí, grueso de acá. Jalamos nuestras pestañitas. Saludos, Santi. Qué honor tenerte por aquí. Y vamos a ensanchar un poquito más aquí para que quede lo más similar. Aquí muy finito. Y jalamos unas pestañitas chiquititas. Jonathan, así fue mi niñez. Gracias por conectarte. Aquí ya solamente, como son sus cejas muy delgaditas, solamente las respetamos el trazo que ya habíamos hecho.
La nariz solamente respetamos el trazo que hicimos, igual los labios, una pequeña sonrisita, pero con una línea no continua. Aprovechamos y dibujamos el contorno del rostro, o mejor dicho lo definimos, su cuellito. Vamos a quitar el zoom. Ahí no se deja. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Y nos vamos a atrever. Aquí no le dibujé el contorno del ojo, con razón no se veía igual, respetando los puntos de reflejo. Y nos atrevemos a dibujar el cabello. Igual como que está muy de moda los flecos. Solo que Tang tiene un gran fleco. De esta forma. Le cubre un poquito el ojo. Y como si tuviera unas olitas. Aquí tenemos uno más largo. Y aquí termina con uno similar a este. Vamos a hacer uno abajito. Y de nuevo ya empieza a tomar forma. Vamos a hacerle volumen a su cabello porque tiene muchísimo cabello. Y tal es así que Tang se hace unas colitas. Vamos a hacerle la primera colita a esta altura. Con mucho cabello. Y sale por detrás. Muchas gracias, Jonathan. Y su otra colita no es simétrica. Empieza aquí arriba. Tank es una musicato que hasta lo que he visto del anime es muy poderosa. Ella tiene como una especie de escopeta con la que ataca a los D2. De dedo 2, que así se llaman los enemigos. Mucho cabello. Vamos a simbolizar líneas en el sentido del cabello. No es necesario que dibujen todo el cabello o cabello por cabello. Vamos a hacerle aquí su moñito. Que es como una especie de estrellita. Es como moteado. Tiene aquí sus dobleces característicos del moño. Y vamos a hacer la misma punta, como si fuera un pescadito. No tanto, aquí está. Igual vamos a hacerle sus motitas. Un doblez, aquí esta motita no se ve tanto. Muy bien, ya están hablando entre ustedes. Y vamos a hacer un moñito aquí, pero este moñito, esta colita está como de frente y esta colita está en la parte de atrás. Entonces aquí vemos la parte de atrás del moño. Y hacemos lo moteado.
Y vamos a regresar de nuevo el zoom. O ocupar el zoom para definir un poco los ojos. Vamos a ver qué tal nos queda. No tengo este color azul, pero en la parte de abajo vamos a hacer un achurado. Con la que pinta bien. Hasta esta parte. Y todo lo demás es moradito. Vamos a ver qué tal se ve. Respetando los puntos de reflejo. Igual conforme nos vayamos acercando a la parte de arriba, vamos a ir saturando más. Ahí más o menos se ve. La pupila de Tank en el anime es de color amarillo. Está bien para la combinación de... A ver si se alcanza a apreciar. Vamos a repetir o tratar de hacer lo mismo del lado derecho, de su ojo derecho, perdón. Dibujamos con este color. Y el resto con moradito. Y conforme nos vamos acercando hacia arriba, saturamos. Dibujamos el interior de la pupila amarillita. Y Tank tiene unas sombras de color naranja. Vamos a ver si nos quedan. Así como Destiny, que tiene el contorno sombreado. Tank también, como que es a la moda de los musicatos, pero es de color naranja. Igual, por encima de esto vamos a hacer una sombrita. Y en la parte de abajo también. Vamos a hacer algo similar de este lado. Aquí delgadito, un poquito más grueso de este lado. Igual delgadito en la parte de abajo, y conforme nos acercamos hacemos la sombra más gruesa. Y así de fácil, perdón por el movimiento. Tenemos a Tank de frente. Los invito a que dejen en los comentarios qué tal les pareció. ¿Cómo cambia con el color? Sí. El fin de semana conseguí estos plumoncitos que son de punta fina. Ahí se alcanza a ver. Ahí más o menos. No lo puedo acercar mucho porque se pone borroso. Pero están muy padres. Y así de fácil, con una estructura, con la estructura básica con la que ya hemos practicado. Hicimos un rostro tipo anime de frente. Tú puedes jugar con la estructura, hacer tu propio personaje. O si te gusta mucho uno, lo puedes dibujar. Vamos a hacerle parte de su ropa. Creo que va para arriba. Tiene un cuello medio extraño porque son como unos pétalos. En la parte de atrás alcanzan a ver unos. Vamos a sombrearlos. Igual hacemos una línea de referencia para sus petalitos. Y en la parte de atrás alcanza a ver otro. Y a Tank le gustan mucho los moños. Vamos a dibujarle otro moño aquí. Pero que está muy grande. Igual como si fuera una estrella. Hacemos sus dobleces. Vamos a procurar hacer lo mismo de este lado. Más o menos de esta
forma. Un poquito más grueso. Sus dobleces. Y yo creo que le gustan mucho las bolitas. Aquí también, como está doblado, no se alcanza a distinguir bien. Entonces, súper recomendado el anime de Attack of Destiny. También el de Spy por Family que dijo Jenny. Ya me daré el tiempo y la tarea de verlo. Aún no, tienes buenas noticias, aún no me manda el mensaje de que se le está acabando la pila del celular, pero ya pronto lo va a hacer porque llevamos 42 minutos. Entonces voy a dejar disponible el en vivo. Dibujamos a Destiny de perfil y a Tank de frente. Ya procuraré no mover. De nuevo agradezco a todos que se hayan conectado. Vamos a ver si son muy aguaditos. La punta es como durita. Es que no se alcanza a apreciar. No es como un pincel, no es como los Copico, no recuerdo la marca. Que hay unos plumones que tienen dos puntas, una gruesa y una con tipo pincel. Esos aún no los consigo. Porque, bueno, la verdad es porque están muy caros. Pero bueno, estos están bien para delinear los ojitos. Entonces, como ya lo escribieron en los comentarios, ya llegamos a un poquito más de 1000 suscriptores. Ya cumplimos con la primera meta que nos pide YouTube. Ya nada más hay que hacer los 4000 horas de reproducción. Que no lo veo imposible. Y recientemente YouTube agregó una nueva opción que es son las 4000 horas de reproducción o 10 millones de vistas en shorts en los últimos 90 días. Entonces vamos a ver qué tal se ponen estos retos. Muchas gracias, Jonathan. Entonces prácticamente es un en vivo, se podría llamar especial de los 1000 suscriptores. De nuevo, todo esto es gracias a ustedes. El tiempo que le dedican, la confianza que depositan aquí en los videos, en el canal. Vamos a proponernos como propósito, aunque ya lo dije 2 veces, vamos a proponernos la meta de cumplir con las 4000 horas. Porque las 10 millones de vistas en short yo sí lo veo complicado. Igual gracias a ustedes hemos llegado a 6000 vistas en shorts. Pero 90 días es un tiempo muy cortito. Muchas gracias, Jonathan. Sigan a los canales de... Gracias, Jenny. Sigan los canales de Brujolandia. De Así fue mi niñez. Son canales hermanos, muy muy buen contenido. Muchas gracias por haber estado aquí los 45 minutos que lleva el live. No nos despedimos por el momento. Voy a procurar hacer más live seguidos y seguir recomendando animes de los que he tenido tiempo de ver. Tank me gusta mucho porque su cabello es de color naranja. Se ve bien bonita, todo de naranja. Y Destiny es como cabello blanco con tonos rojos por debajo del cabello. Súper recomendado, Jonathan. Tack Up Destiny. Es casi como la apertura de Tack Destiny. Pelean contra unos monstruos, pero con música.
Ellas se llaman musicatos y tienen su director de orquesta, una persona que trae su palito, no recuerdo el nombre, ahorita se me fue, con el que dirigen la orquesta y van dirigiendo los ataques. Ella tiene un arma muy larga, muy hermosa, y ella tiene una como escopeta. Está bien bonita Tank. Gracias, Brujolandia, saludos hasta Argentina. Batuto Varita, gracias. Sí, 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 con la que dirigen los diferentes puntos de la orquesta. Entonces, muchas gracias por este en vivo. Estuvimos 6 conectados al mismo tiempo, 10 likes, muchas gracias. No habíamos llegado a tanto. De nuevo agradezco su tiempo. Ahora sí me despido para que sigan aprovechando lo que resta del lunes. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Ya somos más de 1000. Y nos vemos en la siguiente. Gracias, Jenny. Gracias, Brujo. Gracias, Jonathan. Gracias, Hernán. Y hasta pronto.